Bienvenida, iglesia, y bienvenidos también a los que nos están acompañando a través de en línea en Facebook o YouTube. Realmente es una bendición poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios y conectando con todos ustedes. El tema de hoy lleva por nombre tiempo al tiempo, y esa frase a mí en lo personal me caía un poquito mal, o me caía un poquito pesada, porque solía decirlo mucho mi mamá cuando yo era niño y quería algo, pedía algo y me decía tiempo al tiempo, y yo era como, o sea, ¿qué significa eso, no? Y quise titularlo así porque la palabra tiempo al tiempo por lo general la escuchamos cuando queremos algo o queremos recibir algo de parte de Dios o de parte de alguien más, y no se da, y nos dicen tiempo al tiempo. Todos los que estamos aquí estoy seguro que hemos podido experimentar alguna necesidad, ya sea física, de salud, económica, de en cualquier ámbito, y hemos pedido a Dios y hemos clamado a Dios, pero no se ha dado. Y a pesar de que estamos orando, a pesar de que estamos pidiendo y clamando a Dios por eso, no se da. Y llegamos a sentir, digo a sentir porque no es una realidad, pero llegamos a sentir que Dios está tardando, que Dios está como medio llegando tarde en nuestra vida. Yo estoy seguro que a todos nos ha pasado. Y nos llegamos a decepcionar, nos llegamos a sentir mal, porque Dios no escucha mi oración, porque Dios no atiende lo que yo necesito. El pueblo de Israel experimentó algo muy parecido. Nos recordamos que salen de Egipto, de ser esclavos de Egipto, y comienza un proceso distinto en su vida hacia la tierra que Dios había prometido para todos ellos. Y no fue tan fácil como algunos piensan, no fue tan fácil como incluso ellos tal vez lo llegaron a pensar. Y Éxodo capítulo 13 nos lo resume de una manera muy sencilla. Dice el versículo 17: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. La palabra de Dios nos dice que existía una ruta muy corta para llegar a la tierra prometida. Sin embargo, Dios no guió al pueblo por ahí. Continúa diciendo: y Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Versículo 18: por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el mar Rojo. ¿Cómo? O sea, Dios hace que el pueblo de Israel se ponga a dar vueltas en el desierto en lugar de enviarlos por el camino más corto. Y a ti y a mí, nos pasa algo muy similar, porque creemos que hay momentos en la vida en los que podemos darle a Dios el camino más corto y decirle: Señor, lo que pasa es que yo necesito que tú hagas esto para que esto funcione mejor. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si tú eres mujer y estás casada, a lo mejor has pedido a Dios que tu esposo cambie. Es que Dios, si mi esposo cambiara en ese aspecto, mi vida fuera otra. O Dios, es que si mi esposa o mi esposo o mis hijos vinieran a la iglesia o se acercaran a ti, mi vida fuera otra completamente. Y creemos que podemos darle recomendaciones a Dios o recomendarle cuál es el camino más corto o el camino ideal para llegar a ese momento especial que anhelamos. Pero quiero que el día de hoy respondamos a una pregunta muy simple: ¿por qué siento que Dios llega tarde? ¿Por qué he llegado a sentir que Dios llega tarde o ha llegado tarde en mi vida? ¿Por qué Dios permite que atravesemos, así como el pueblo de Israel, por qué Dios permite que atravesemos desiertos largos sin ninguna respuesta? Y la primera razón de ello, por qué Dios permite que atravesemos desiertos, por qué pareciera que Dios está tardando, es porque la mayoría de las veces tú y yo no estamos listos para nuestra tierra prometida.
Tú y yo no estamos listos para recibir aquello que estamos pidiendo. Tú y yo no estamos listos para recibir aquella promesa de parte de Dios. No estamos listos. Y Dios la palabra de Dios lo describe ahí en el versículo 17 y dice que Dios pensó. Y Dios dijo, si los israelitas llegan a enfrentar una batalla, es posible que cambien de parecer y quieran regresar a la esclavitud de Egipto. En contexto, la situación estaba muy complicada, había muchas batallas y muchas guerras y es muy probable que el pueblo de Israel se fuera a topar con algún puesto de control, con alguna guerra, con algún puesto de enemigos durante el camino. Entonces lo que Dios hace es, no, yo estoy seguro que no están listos para enfrentar una batalla. Y puede resultar en algo catastrófico el hecho de que se encuentren con alguien enemigo y no sepan luchar y quieran regresar a Egipto. Hay dos cosas que quisiera aclarar en relación a este pasaje y a esa enseñanza. La primera, Dios nunca va a llevarte, y la intención de su corazón no es llevarte por atajos. Él quiere que vivas el proceso. Él quiere que experimentes un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento, en lugar de llevarte por el camino que para ti pudiera ser el más corto. Yo recuerdo que cuando yo era niño, llegué a la iglesia por primera vez como a los 6, 7 años, y una de las cosas que más me encantó fue el ver al grupo de alabanza. A mí todavía me encanta, pero de niño era una cosa impresionante. El ver cómo se preparaban, cómo tocaban y cómo ejecutaban su instrumento y la voz y cómo hacían armonías. Y a mí me fascinaba todo eso y recuerdo yo querer estar ahí. Y me acuerdo que cuando tuve la oportunidad de hacerlo, lo hice. ¿Qué fue lo que hice? Pensaba yo que podía brincarme procesos y poder llegar ahí al grupo de alabanza y crecer mucho más rápido, y lo hacía de una manera muy infantil. Recuerdo que cuando estaba yo en la clase de niños de primaria, me salía de la clase y me metía a la clase de adolescentes. Y así, algo tan sencillo que yo pensaba que iba a funcionar para adelantar mi proceso de crecimiento. Y recuerdo que la maestra de adolescentes pues me recibía y me hacía parte de la clase, pero mi maestra, la que realmente era mi maestra, no le gustaba para nada que yo me saliera de la clase. Pero era algo que yo pensaba que podía servir para brincarme ese proceso y agarrar un atajo para poder servir a Dios en el grupo de alabanza. Obviamente no es así. Dicen los que saben que el pueblo de Israel pudo haber llegado a la tierra prometida, escucha esto, pudo haber llegado a la tierra prometida en únicamente 10 días caminando. Pero Dios obró para que el proceso durara más de 40 años. Y parece muy interesante, y hay muchas explicaciones de por qué duró tanto. La realidad es que sí, mucho de ello fue porque eran muy tercos, eran muy necios, eran muy desobedientes. Dios les daba una instrucción y desobedecían, y Dios quería trabajar en ese proceso. Y con nosotros puede suceder igual. A lo mejor andamos dando vueltas en muchas cosas, andamos a lo mejor errando en muchas situaciones, pero la realidad es porque andamos ahí porque somos desobedientes, porque somos tercos, porque queremos hacer nuestra voluntad. Pero a pesar de eso, quiero decirte, y esta es la segunda enseñanza de esto, es que a pesar de nuestra necedad, a pesar de nuestras fallas en ese proceso, Dios sigue siendo paciente y teniendo compasión para nosotros. Dios es lleno de paciencia y de compasión para ti y para mí. La realidad es que nuestra mente llega a ser muy traicionera. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí, que cuando nos equivocamos y andamos fallando,
como que hay una parte de nuestro cerebro que nos dice, oye, no, tú ya no tienes remedio. ¿Cómo que quieres ir a la iglesia? ¿Cómo que quieres aprender de Dios? ¿Cómo que quieres capacitarte o que quieres conocer más lo que Dios tiene para ti? Si mira cómo eres tú, mira cómo te comportas, mira cómo vives. Yo creo que Dios ya se dio por vencido contigo. Y comenzamos a creerlo, nos comenzamos a decepcionar y decimos, es que yo creo que Dios ya tiró la toalla conmigo, yo creo que Dios ya tiene algo más importante que hacer. Pero quiero leerte Levítico 29 del 11 al 13, del verso 11 al 13. Está hablando Dios del pueblo de Israel y fíjate lo que dice. Dice, yo viviré en medio de ustedes y no los despreciaré. Caminaré en medio de ustedes y seré su Dios. Y ustedes van a ser mi pueblo. Porque yo soy el Señor su Dios que los sacó de Egipto. Y escucha esto con lo que termina y dice, y no permitiré que sean esclavos nuevamente. El Señor Dios está diciendo, yo soy su Dios, van a ser mi pueblo, voy a habitar en medio de ustedes y que nunca se les olvide que yo los saqué de Egipto y no voy a permitir que sean esclavos nuevamente. Si tú has pensado que Dios ya se decepcionó de ti, si tú has pensado que Dios ya tiró la toalla contigo, quiero decirte que Dios te ha sacado de la esclavitud del pecado y Él no va a permitir por ninguna circunstancia que tú vuelvas a ser esclavo, que tu vida vuelva a ser enfrascada o envuelta por aquello que te atormentó durante tantos años. Tú le perteneces al Señor y Él no va a permitir que seas esclavo nuevamente. Más allá de toda cosa, el Señor conoce tu necesidad, conoce tus debilidades, conoce ese proceso que estás atravesando, te equivoques o no, falles o no. El Señor está contigo, tiene compasión y te lleva de la mano. A pesar de ti y a pesar de ese desierto. La segunda razón por la cual llegamos a pensar que Dios llega tarde es porque necesitamos en ese proceso entrenar nuestra fe. Necesitamos entrenar nuestra fe. Deuteronomio capítulo 8 versículos del 2 al 5 dice así: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto, dice el versículo 5, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios se disciplina para tu propio bien. Abriendo un paréntesis, me llama mucho la atención y quiero recalcar que durante esos 40 años la ropa que llevaban no se gastó, no se echó a perder. Imagínate una vestimenta que dure 40 años y que esté intacta. Bueno, solamente el pueblo de Israel lo experimentó. Y además Dios tuvo tanta compasión y los amaba tanto que no permitió que sus pies fueran lastimados, que no permitió que sus pies fueran hinchados, que fueran lacerados. Cierro ese paréntesis, pero quiero concentrarme en el versículo 5 y quiero atreverme a poder utilizar una palabra y parafrasear una palabra que tiene que ver con el significado original de la palabra disciplina. Y quiero que lo leamos, me acompañes leyéndolo ahí en tu lugar y los que están en línea. Quiero que lo lean ahora sustituyendo esa palabra y leyéndolo como aparece aquí abajo en la pantalla, que dice: ten por cierto
que así como un padre entrena a su hijo, el Señor tu Dios te entrena para tu propio bien. Sé que aquí en este lugar y puede haber alguien ahí en línea que practique deporte, que practiquen a lo mejor un tipo de baile, un tipo de danza, algún tipo de arte. Y no me van a dejar mentir que el practicar algún deporte tiene que ver con la disciplina. Tiene que ver con incorporar ciertos hábitos, dejar algunos otros, cambiar ciertas maneras de hacer las cosas, cambiar la alimentación, cambiar horarios. Y se dice que el deporte es una disciplina, que la natación, que el fútbol, que la danza, que el ballet es una disciplina. Por lo que implica, por el sacrificio que implica. Y para poder llegar a ser un buen deportista, un buen bailarín, claro que tienes que entrenar. Y ese entrenamiento implica muchísimas cosas que te van a llevar a cumplir ciertos objetivos. Bueno, la palabra de Dios es así e indica exactamente eso. Dice el pueblo de Israel, sí, Dios permitió y los guió por esto y permitió que experimentaran hambre, pero luego los alimentó y permitió que se cansaran, pero sus pies nunca fueron dañados, nunca fueron lastimados. Y termina diciendo, Dios permitió todo esto para tu propio bien, para que tu fe y tu crecimiento fueran entrenados. Y te entrena porque es un padre malo. El Señor tu Dios te entrena porque ¿te quiere estar ahí molestando? No, te entrena, dice el versículo 5, el Señor tu Dios te entrena para tu propio bien. ¿Por qué Dios permite desiertos en tu vida, iglesia? ¿Por qué Dios permite desiertos en tu vida, tú que estás viendo este video, donde quiera que estés? ¿Por qué Dios permite desiertos en la vida? Porque quiere y necesita y se va a deleitar en entrenar tu fe. En que tu fe sea ensanchada, que sea una fe fuerte, que sea una fe sólida en Él y en sus propósitos. Y una tercera razón por la cual llegamos a pensar que Dios se tarda, que Dios no contesta nuestra oración, es porque necesitamos afinar nuestra visión espiritual. Necesitamos reubicar nuestra perspectiva. Se nos olvida que hay un terreno espiritual. Se nos olvida que somos parte de un propósito mucho más grande que nosotros. Y cuando viene algún error, cuando viene alguna situación difícil, pensamos que son cosas al aire. Me está yendo mal, y me está yendo mal, o me está yendo bien. No, el Señor tu Dios está trabajando para que todo coopere para tu bien si confías en Él. Dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo. ¿Dónde está reservada tu herencia? ¿En el corazón de tu esposo? ¿En lo que tu esposo te puede dar? ¿O está reservada en aquella salud que estás anhelando? ¿En aquel milagro que quieres recibir? ¿Dónde está reservada tu herencia? ¿Está reservada en aquel carro, o en aquella casa, o en aquel bien material que, ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero ahí está reservada tu herencia? Tu herencia, lo más grande que vas a poder recibir en toda la eternidad, está preparada y está reservada por ti, para ti, en el cielo. Tú y yo estamos aquí en este plano, siendo entrenados y siendo preparados para algo que ni siquiera tenemos la capacidad de imaginar. Tú y yo estamos entrenados
y estamos siendo capacitados para nuestra verdadera vida, para nuestra verdadera herencia. Y si esta larga espera de desierto, y si esta larga situación o este periodo difícil sin respuesta te ha hecho decepcionarte, te ha hecho caer, te ha hecho rendirte, quiero decirte y quiero inspirarte a través de la palabra de Dios a que te levantes, que reubiques tu mente, que levantes la mirada, porque tú estás siendo preparado para algo mucho más grande. Tú estás siendo capacitado y tu fe está siendo entrenada para algo mucho más grande. Y quiero, por favor, familia, que confíen en eso. Quiero que confíen en esa verdad. Tu herencia está reservada en el cielo. Y termina el versículo 5 diciendo: está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Es por eso que tu fe está siendo entrenada y capacitada y agudizada. Porque es por la fe que tú y yo confiamos y valoramos el propósito de Dios para nuestra vida. Es por la fe que podemos estar seguros que nuestra herencia, que nuestro milagro, que nuestra sanidad no está reservada en lo que podamos recibir aquí, sino en lo que Dios ha preparado y ha diseñado para ti y para mí en el cielo. Necesitamos ser entrenados en la fe. Necesitamos reubicar nuestra perspectiva espiritual. Necesitamos estar preparados para lo que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Qué lecciones aprendió el pueblo de Israel? Y sobre todo, ¿qué lecciones podemos aprender de ellos? La primera, Dios les enseñó que Él es suficiente. Él es suficiente. Dile al que está a tu lado, codéalo y dile: Él es suficiente, Dios es suficiente. En Éxodo capítulo 15 se narra un momento muy especial en el que después de 4 o 5 días más o menos de caminar en el desierto, el pueblo de Israel se da cuenta de que no tienen agua. Qué casualidad, como nosotros. No tienen agua. Y pasa el tiempo, se encuentran con unas lagunas muy bonitas, pero cuando se acercan se dan cuenta que las aguas están amargas. Y encontramos la historia de Mara, las aguas amargas de Mara. Y la gente se quejó. Oye, Moisés, pues no que Dios nos iba a proveer, las aguas están amargas. Y va Moisés con el Señor y le dice: oye, Señor, pues ¿qué anda pasando? Pues nos provees de agua, pero están amargas las aguas. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, agarra aquel tronco que está allá y arrójalo sobre las aguas, y las aguas se van a sanar. Y efectivamente, las aguas se sanaron cuando Moisés arrojó ese madero a las aguas. Y al día siguiente se encontraron, después de esa pequeña prueba, se encontraron en un oasis, de verdad en un oasis, en una fiesta con palmeras. Dice la Biblia que eran como 12 fuentes, una cosa impresionante. Y la provisión estaba ahí. La provisión estaba a la vuelta de la esquina, estaba a su alcance. Pero las aguas amargas, la amargura de Mara, era una pequeña prueba en medio de la provisión. Y Dios quería ver cómo reaccionaba el pueblo. A lo mejor has orado y has pedido por algo y ya se dio. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo: un trabajo. Habemos por aquí algunos que estemos orando y clamando por un trabajo, o que clamamos en algún momento por trabajo. Dios lo dio y llegamos bien contentos a nuestro primer día de trabajo, y nos damos cuenta que nuestra jefe, que nuestra compañera de trabajo, que nuestro compañero de trabajo es Mara.
que por ahí anda una raicita de amargura. O nos casamos, se acabó nuestro año, nuestros 2 años de luna de miel, y nos damos cuenta que nuestro esposo, que nuestra esposa es Mara, que hay Mara ahí en el corazón. Y Señor, pues tú me proveíste de un empleo, me proveíste de un esposo, de una esposa, de un matrimonio, tú obraste para que todo se diera y ahora me topo con esto. ¿De qué se trata? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo reaccionamos? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo cuando parece que ya viene la provisión y se nos atraviesa un momento de aguas amargas? Tenemos que entender que así como no erró el propósito de Dios y como Dios no se equivocó al pedirle a Moisés que arrojara ese madero a las aguas, tenemos que entender tú y yo que tenemos a nuestro alcance un madero que hace más de 2000 años fue capaz de cargar con toda la amargura que a ti te tenía atado. Fue capaz, el sacrificio de Jesús fue capaz de borrar lo más amargo que tú y yo teníamos en el corazón, que era nuestro pecado. Y ese madero y esa cruz y esa sangre fueron capaces de borrar la amargura total de este mundo. Y si Dios lo hizo con aquello que era amargo, que era lo peor en la vida, si Jesús obró en aquello que era lo más amargo, ¿cuánto más no obrará en aquella situación difícil que cuando la atraviesas, que cuando la enfrentas, la traes a los pies de Jesús y le dices: Señor, no puedo con esto, esto es mucho más grande que yo, no tengo la capacidad de cambiar a las personas, pero en ti esa situación que es amarga, por tu Espíritu Santo y por tu gracia, puede volverse la experiencia más placentera y más dulce en la vida, en la que sí aprendamos lo que tenemos que aprender. No hay amargura que se resista al poder, a la dulzura de la gracia de Dios. Y la segunda lección que tú y yo podemos aprender del pueblo de Israel es que Dios les enseñó a confiar en Él obedeciéndolo. La obediencia, parte fundamental de nuestra vida. Llegan a otro momento en el que ahora, en lugar de tener sed, tienen hambre. Ahora les dio hambre. Y se quejan con Moisés, y Moisés va con Dios y le dice: oye Señor, pues mira, tienen hambre. Y el Señor le dice: Moisés, quiero decirte algo. Va a llegar el momento en el que yo les voy a dar carne que se les va a salir hasta por los ojos, por las orejas. Impresionante la cantidad de carne que les voy a dar. Voy a proveer de una manera maravillosa. Pero yo necesito ver que el pueblo de verdad confía en mí, que están seguros de su confianza en mí. Y necesito entrenarlos en la fe y en la dependencia. Quiero que este pueblo dependa totalmente de mí. Y enseguida pues, sucede ahí una fiesta de codornices en la que pueden sacar asadores y pueden cocinar. Imagínate que es pollito asado. Se sacian de carnita y todo bien rico, y a partir de ahí comienza Dios a proveer aquello que conocemos como el maná del cielo, que era, imagínate, una hojuela así de papa muy delgadita, no era de papa, pero imagínatela, una hojuela muy delgada que caía todas las noches como el rocío, y el pueblo la podía reunir. Pero Dios les da una instrucción muy interesante. Dios les dice: van a tomar únicamente lo que necesitan comer ese día, nada más lo de ese día. Donde sí les voy a dar permiso que recojan de más es el día viernes, porque venía el día de descanso, y el día de descanso me lo van a entregar a mí, no van a hacer nada.
me lo van a dedicar a mí 100%. Y ese día sí les dio permiso de recoger un poquito más maná. Pero entre semana era únicamente lo que iban a comer ese día. Y les dice Dios, si recogen algo más, algo que quieran como medio guardar por quedarse un poquito más, o si se pasan de lo que necesitan ese día, lo que hayan guardado, lo que hayan juntado de más, se va a echar a perder. Únicamente se va a conservar lo que guarden para el día de reposo. Y así fue. Si había por ahí alguien que juntaba algo más o que guardaba de más, se echaba a perder. Porque el Señor había dado una instrucción muy clara. Tiene que ver, esa enseñanza para el pueblo de Israel tiene que ver con lo que Jesús dijo muchísimos años después, ahí en Mateo capítulo 6, versículo 25, donde les dice, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo, solo para que lo vistan. Versículo 26 dice, miren los pajaritos. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes, me encanta esta traducción, es la traducción lenguaje actual. Dice el versículo 26, termina, y ustedes son más importantes que ellos. Ustedes son más importantes que los pajaritos. Si Dios, que es nuestro creador, que es nuestro Padre y que sostiene todo en la palma de su mano, se toma el tiempo para alimentar a los pajaritos, ¿cuánto más no se va a tomar el tiempo para bendecirte? ¿Cuánto más no se va a tomar el tiempo para darte lo que necesitas si tú eres su hijo amado? ¿Cuánto más no se va a tomar el tiempo de suplir tu necesidad si Él te ama, si dio la vida por ti y si eres su obra maestra? Versículo 31, Jesús les vuelve a decir, no se preocupen ya por lo que van a comer o por lo que van a beber o la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Todos los que estamos aquí, yo confío que conocemos a Dios, que hemos experimentado su amor, que hemos experimentado su provisión. Entonces, no tenemos excusa. Solo los que no conocen a Dios pueden preocuparse por el día de mañana. Dice Jesús en el verso que sigue, dice, ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que todos ustedes necesitan. Versículo 33, y aquí Jesús dice, ahora sí viene lo importante. Ahora sí viene en lo que se deben de concentrar y en lo que deben enfocar su vida. Dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. A su tiempo. Cuando yo quiera, Señor, no. Cuando yo crea que lo necesito, no. Cuando yo anhele y cuando yo pida o cuando yo llore, no. Cuando sea el tiempo de Dios, el Señor nos va a dar todo lo que necesitemos. Y termina el versículo 34 diciendo, así que no se preocupen por lo que va a pasar mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Y conocemos mucho la traducción que dice, basta a cada día su propio afán. Ya habrá tiempo mañana para preocuparnos por el mañana. ¿Cuál es la enseñanza de esto? ¿Cuál es la enseñanza que Dios le da al pueblo de Israel con el maná? ¿Y cuál es la enseñanza que Jesús promueve en este pasaje? Aprende a depender de Dios todos los días. Aprende a depender de Dios cada mañana. Aprende a confiar en Dios y a decir, Señor, dependo de ti.
El día de hoy que se haga tu voluntad en mi vida. Quiero contarles una anécdota de mi vida, de toda mi familia, de mis hermanos, de mis papás, de mis tíos, de mis abuelos. El único que nació aquí en Monterrey soy yo, y cuando mis papás vienen a vivir para acá por cuestiones de trabajo de mi papá, le ofrecen un trabajo estable de este lado aquí en Monterrey, nos venimos para acá, pero había un poco de incomodidad en mis papás del venirse para acá. Si querían a lo mejor, como quien dice, progresar un poquito más en el tema económico, en que nosotros estuviéramos a lo mejor en una mejor escuela o en una mejor casa, pero el corazón de mis papás como que medio seguía allá en Torreón, de donde son ellos. Y una de las cosas que incomodaban o que era motivo de discusión en mi familia, entre mis papás, era que no teníamos una casa propia. Mis papás rentaban y andábamos rentando casas en casas, y en una sola calle, en la colonia Valle Verde, quinto sector, en una sola calle vivimos como en 6 casas, 6, 7 casas. Anduvimos ahí, salíamos de una casa, entrábamos a otra, y luego nos pedían una casa y entrábamos a otra, andábamos viviendo de renta, y mis papás comenzaron el proceso para comprar o adquirir un crédito hipotecario. Visitaron N cantidad de bancos con todos los requisitos necesarios para un crédito, y el crédito no se daba. Durante mucho tiempo mi papá anduvo de banco en banco y de esas casas de préstamos para conseguir el crédito, y no se dio, no se daba. Y empezamos a ir a la iglesia casi a la par, y el motivo principal de oración de nuestra familia ante la iglesia era que Dios pudiera darnos una casa. Y pedíamos: Señor, danos una casa propia, danos una casa propia, y sentíamos que Dios decía no, no, y no, y no, y no, y no. Y recuerdo un día, estábamos orando ahí en casa, mi familia y yo, y recuerdo a mi papá decirle a Dios: Dios, ya estoy cansado, ya me cansé. Me cansé de luchar, me cansé de buscar con mis fuerzas, me cansé de a lo mejor anhelar algo que no sé si tú quieras. Si es tu voluntad, Señor, para mi familia, que tengamos una casa, muy bien. Pero si tu voluntad hasta el día de hoy no es que mi familia y yo tengamos una casa, ok, está bien, que se haga tu voluntad. Yo sé y estoy convencido que el anhelo de del corazón de mi papá y el corazón de todos los que somos papás es darle una casa a nuestros hijos. Nuestros hijos puedan desarrollarse y crecer en una buena casa, en una buena escuela, moverse en un buen carro, y creo que es parte de la naturaleza que tenemos como creación de Dios. No era mala la intención del corazón, no era malo, no es malo pedir por algo en específico, una casa, un carro, no es malo, pero me di cuenta que más allá del pedir una casa, mis papás lo que querían era sentirse amarrados a ese lugar, sentir que ahora sí tenían un propósito y una razón de estar en ese lugar. Y la razón principal por la cual llegamos y estamos en esta ciudad, el día de hoy yo puedo confirmar que el propósito de Dios estaba encaminado a cumplir planes y sueños para su reino a través de nuestras vidas. Lo he podido sentir, lo he podido experimentar en la vida de mis papás, de mis hermanos, en la vida de ahora mi familia. No necesitábamos una casa para que el propósito de Dios fuera ligado a nosotros. Era cuestión de dependencia y confianza en Dios. Y a partir de ahí, lo que viene de ahí, de esa oración de mi papá, es algo impresionante que quiero platicártelo para honra y gloria de Dios y que sea parte del testimonio. Mi papá recibe la noticia un día por una llamada de: oye, hay una casa. Se aprobó uno de los créditos, de los tantos créditos que había solicitado. Se aprobó el crédito. Y es una de las casas que habías ido a ver y que querías. Ah, ok, muy bien.
Mi papá, ok, perfecto. Oye, pero hay un detalle. La casa que te estamos ofreciendo ya había sido adquirida por otra persona. Y en el proceso que la adquirió, pues comenzó a remodelar ciertas cosas y le puso por ahí un vitropiso a la casa que no estaba incluido en la casa original, y reacondicionó ciertas cosas, ciertas partes, y aparte al lado de la casa hay un terreno que es un excedente que está muy grande y que lo puedes adquirir en un costo muy, muy accesible. ¿Cómo ves? ¿Te late? Mi papá, pues claro que me late. A pesar de que nosotros andábamos dando vueltas y el pensamiento de mi papá andaba dando vueltas de me quedo aquí o me voy, necesito una casa porque si no, no tengo propósito aquí, el Señor estaba obrando para el propio bien de la familia. Y no, porque Dios cuando da, no da titubeando, no da pensándola si dar o no dar. Cuando el Señor da a manos llenas, amén. No se queda corto, y a las pocas semanas mi papá recibe otra llamada y le dicen, oye, hay una casa. Mi papá dice, no, ya tengo una casa. Bueno, pero está la oportunidad de otra. ¿Te animas? Sí, pero platícame dónde está la casa. No, hombre, ven a verla. Y la casa que estaban ahora ofreciendo se encuentra a una cuadra de distancia de la otra. ¿Qué concluyo con todo esto? Dios está obrando para el bien de nuestra familia. Pero ¿qué necesitamos? Aprender a depender de Él todos los días. Dios está colaborando en cada situación que tú atraviesas, incluso en medio de ese desierto incierto, sin respuestas. Dios está obrando y está colaborando y está trabajando para tu bien. Pero tú no necesitas respuestas, tú no necesitas que Dios conteste cuándo lo va a dar y si lo va a dar o no y de qué manera lo va a dar. Lo que tú necesitas con todo el amor del mundo es depender de Dios todos los días. Ahí está tu herencia, ahí está tu estabilidad, ahí están los brazos del Padre abiertos para cargarte y recibirte y cargarte, incluso en medio del desierto, para que tus pies no sean lastimados, para que tu ropa no sea dañada y para que tu corazón sea libre de toda amargura y decepción. Por favor, no vivas estresado. Dile al que está a tu lado, no vivas estresado. No vivas cansado, no te amargues. No te decepciones si el día de hoy no ha llegado tu respuesta. No tires la toalla si llevas días, meses o años en un desierto dando vueltas. El Señor sigue obrando, el Señor sigue trabajando y el Señor no te ha soltado ni te va a soltar. Depende de Dios cada día. El Señor conoce tu necesidad, sabe lo que es mejor para ti. Confía en eso, iglesia. Confíen en eso, familia. El Señor conoce nuestras necesidades y a su tiempo nos dará lo que necesitemos. Ahí donde están, cierren sus ojos y por favor, los que nos están acompañando en línea, tomen ese momento para hablar con Dios, para platicar con Él y dile ahí al Señor de todo corazón: Señor, te confío mi vida. Dios, te confío mis planes, te confío mis sueños, te confío mis anhelos, te confío incluso mis más grandes miedos, mis temores. Te confío mis ilusiones, aquello por lo cual he trabajado, aquello que anhelo desde hace mucho tiempo, lo pongo a tus pies, Señor. Tú eres mi Padre, reconozco que eres mi guía, tú tienes un plan de bien para mí, para mi familia, para mis hijos, y yo quiero confiar en eso el día de hoy, Señor. Y a partir del día de hoy quiero decirte,
Dile al Señor, que venga tu reino a mi vida. Que se haga tu voluntad, así como se hace en los cielos, de una manera perfecta, de una manera soberana. Que tu voluntad sea hecha también en mi vida. Que tu voluntad se haga aquí en la tierra, en el plano de mi vida. Decido, Dios, abrazar tu propósito y tus planes por encima de cualquier sueño, por encima de cualquier cosa. Y dile al Señor ahí donde estás, no me des, Dios, aquello para lo cual no estoy listo. No me des aquello para lo cual no estoy preparado. No me des aquello que tal vez estoy pidiendo y anhelando, pero aún no estoy dependiendo totalmente de ti. Guíame a crecer en la fe. Entréname, Señor, en la fe. Capacítame. Quiero depender 100% de ti. Ayúdame a poner mi mirada en la verdadera herencia. Ayúdame a poner mi mirada en lo que está por venir, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Estoy seguro que aquí en ese lugar y ahí en tu casa, tu vida va a ser transformada. Estoy seguro que en ese lugar hay personas, ya vemos personas que salimos de ese lugar diferentes, transformados. ¿Por qué? Por la misericordia y el amor de Dios. Y estoy convencido que también hay gente que nos está viendo a través de internet que ha tomado la decisión de entregar su vida y sus planes a Jesús. Y me encantaría que nos lo hicieras saber. Aquí abajo está apareciendo el teléfono de la oficina, el correo, las redes sociales. Por favor, mándanos un mensaje y compártenos si has decidido entregar tu vida a Jesús. Queremos celebrar contigo, queremos caminar contigo. Gracias, iglesia. Gracias por este tiempo. Dios los bendiga. Gracias por conectarte a una transmisión más. Estamos seguros que este mensaje será de gran impacto para tu vida. No olvides suscribirte al canal, compártelo con más personas y te invitamos a que nos acompañes de manera presencial en nuestra reunión. Nos vemos la próxima semana.